Bonjour. El otro día iba por la calle y me crucé con alguien que hacía muchísimo tiempo que no había visto, quizás años, y pensé, esta cara me resulta familiar. Entonces me surgió la duda, ¿cómo se dice en francés que algo me resulta familiar? Y es que si eres hispanohablante como yo, es muy probable, como se dice en francés, il est fort probable que la primera opción que se te venga a la cabeza es el adjetivo familiar. Puedes estar pensando en una frase como son visage me familiar. Y es aquí cuando tú te trompas. Y es que, aunque parezca lógico, el adjetivo familiar en francés no significa familiar en el sentido de conocido en español. En fait, el adjetivo familiar en francés est un faux ami en español. Y es que en francés existen dos adjetivos muy parecidos que son un vrai casse-tête pour les espagnols. Y hablo de los adjetivos familiar y familier. Dans ce moment, tú te demandas, ¡oh la la! ¿Qué es la diferencia? Si no conoces estos dos adjetivos, quédate porque en este vídeo vas a aprender cuál es la diferencia entre ellos y te lo voy a mostrar a través de ejemplos. Y por supuesto, al final del vídeo pondremos a prueba tus conocimientos con un pequeño test. Alors, on y va. On va commencer par l'adjectif familial. Si l'on pense de plus près, es decir, si analizamos esta palabra más detenidamente, ¿a qué os suena este adjetivo? Y nunca mejor dicho. No suena a famille en francés, es decir, a familia. Y es que efectivamente el adjetivo familiar en francés es lié a la familia, es decir, está relacionado con la familia. Entonces podrías decir, nous allons avoir un repas familial ce week-end chez moi. En una conversación, otra persona te podría preguntar, ¿mais où se déroulera ce repas familial? A lo que tú podrías responder, le repas familial aura lieu chez moi. Como vemos en este ejemplo usamos repas familiar para referirnos a que la comida va a ser con nuestra familia. Otro ejemplo podría ser, imagina que vas a casa de un amigo y ves que hay una buena relación entre todos los miembros. Entonces podrías decir, l'ambiance familiale chez mon ami est très agréable. Por otro lado, tenemos el adjetivo familier, que significa connu en francés, es decir, familiar, pero en el sentido de conocido, no en el sentido de familia. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la calle que os he puesto al inicio del vídeo, si vemos a alguien cuya cara nos resulta familiar, podríamos decir, ce visage m'est familier, je l'ai déjà vu quelque part. Otra acepción muy interesante del adjetivo familiar es para referirnos al registro de una lengua, y más concretamente al registro coloquial de una lengua. En este caso, familier significa courant o popular. Y es que en una lengua hay dos tipos de registros. El registro familiar, que es el registro que utiliza la gente de la calle, es decir, quand on parle dans la vie de tous les jours, el registro coloquial. Y por otro lado tenemos le registre soutenu, que es el langage formel, es decir, el registro más formal que se usa en determinadas situaciones, como por ejemplo en una situación profesional, cuando no conocemos a la otra persona, etc. Entonces, un ejemplo podría ser, du coup est une expresión française très familiar. Es decir, en este caso, familie significa courant, en el sentido de coloquial. Finalmente, me gustaría enseñaros una expresión francesa muy interesante con el adjetivo familier, que es la expresión être familier avec quelque chose. Esta expresión significa estar familiarizado con algo.
y es una expresión que se usa normalmente con un sustantivo detrás. Entonces, un ejemplo podría ser, si te gusta el francés tanto como a mí, podrías decir, Je suis familier avec beaucoup d'expressions françaises. En resumen, hemos aprendido que si queremos decir que algo nos es familiar en francés, on ne doit jamais utiliser l'adjectif familial, ya que c'est un faux ami. Alors, l'adjectif familial rime avec famille. Par contre, l'adjectif familier con R significa connu, es decir, familiar en el sentido de conocido, no de familia, parmi d'autres choses. Con respecto a estos dos adjetivos, familiar y familier, es muy importante que sepáis no solamente el masculino singular, sino que sepáis también cómo se escribe y cómo se pronuncia en femenino y los plurales. Entonces, con respecto al adjetivo familiar, el masculino y el femenino se pronuncian igual, familiar. Cuando queremos utilizar el masculino plural, ya se dice familio y el femenino plural es familiar. Con respecto al adjetivo familiar, la pronunciación cambia según estamos utilizando el masculino o el femenino. Si usamos el adjetivo masculino decimos familier, pero si usamos el femenino es familiar. Además, en femenino usamos el accent grave sur la E. En plural, el adjetivo familiar se pronuncia igual que en singular, es decir, el masculino plural es familier y el femenino plural es familière. Alors, maintenant, je vous propose jouer un peu avec ces deux adjectifs, l'adjectif familial et familier. Vamos a hacer un test. Tened en cuenta que tenéis que elegir no solamente si el adjetivo es familiar o familiar, sino además si es masculino o femenino. Vous êtes prêt ou prête? Alors, c'est parti. La première question dit comme ça. Ces chansons est pour moi. Je l'ai chanté plusieurs fois, mais je ne me souviens pas de son titre. Alors, quelle est la réponse correcte? C'est A, familial, c'est B, familier, c'est C, familière, ou c'est D, familial avec E, es decir, femenino. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la C, familière. Alors, et pourquoi la réponse correcte, c'est la C? En primer lugar, porque estamos hablando de una canción que es muy conocida para nosotros, con lo cual tenemos que utilizar el adjetivo familier. Por otro lado, la chanson es un sustantivo femenino en francés, con lo cual tenemos que utilizar familière. Vous avez deviné, on passe à l'exercice numéro 2 qui dit comme ça. Nous avons organisé un bon repas pour le réveillon de Noël. Alors, quelle est la réponse correcte? C'est la A, familiale, c'est la B, familier, c'est la C, familière ou c'est la D, familiale. Je vous laisse quelques secondes. Alors, la réponse correcte, c'est la A, familiale. Et pourquoi c'est la A? Parce que estamos hablando de una comida que es familiar, es decir, pero familiar relativo a la familia, con lo cual no podemos usar el adjetivo familie, sino el adjetivo familiar. Además, el sustantivo repas es masculino, con lo cual tenemos que utilizar el adjetivo familiar en su forma masculina. C'est pour ça que la réponse correcte, c'est la A. Vous avez deviné? Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 3, dont la phrase dit comme ça. Ce quartier
est devenu très pour elle. Alors, quelle est la réponse correcte? Ça pourrait être la A, familiale, la B, familier, la C, familière ou la D, familiale. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la B, familier. Et pourquoi c'est B la réponse correcte? Bon, porque hablamos de un barrio que se ha convertido en algo muy familiar para ella. En este caso, familiar de conocido, por lo cual tenemos que utilizar el adjetivo familier. Además, quartier es un sustantivo masculino en francés, con lo cual tenemos que utilizar el adjetivo familier en su forma masculina, con lo cual c'est la réponse B. Alors, est-ce que vous avez deviné? On passe maintenant à l'exercice numéro 4, dans la phrase dit comme ça. J'apprécie beaucoup ma professeure, notamment parce qu'elle est capable de créer une ambiance très spéciale dans la salle de classe. Alors, quelle est la réponse correcte? Ça peut être A, familial, ou B, familier, ou C, familière, ou D, familial. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la D, familial. Alors, et pourquoi c'est la D la réponse correcte? Porque estamos hablando de una profesora que es capaz de crear un ambiente muy familiar en la clase. En este caso, familiar en el sentido de familia, con lo cual tenemos que utilizar el adjetivo familiar. Y tenemos que utilizar el adjetivo en su forma femenina porque el sustantivo ambiance es femenino en francés. Et voilà pourquoi c'est D la réponse correcte. On va passer à l'exercice numéro 5. Et la frase dice así. Oh là là est une expression très en français. Quelle est la réponse correcte? C'est la A, familiale. C'est la B, familier. C'est la D, familière, féminin. Ou la D, familial, féminin. Je vous laisse quelques secondes. Alors, la réponse correcte, c'est bien évidemment C, familière, en su forma femenina. Et pourquoi c'est la C, la réponse correcte? Bien, porque la frase dice, hola la es una expresión muy familiar en francés. En este caso estamos hablando de familiar, de coloquial, con lo cual tenemos que utilizar el adjetivo familier. ¿Y por qué tenemos que utilizar el adjetivo en su forma femenina? Porque el sustantivo expresión es femenino en francés, con lo cual hay que hacer la concordancia y es por eso que se usa el adjetivo familière et pas familier. Alors, est-ce que vous savez deviner? On va passer maintenant à l'exercice numéro 6. Mucho ánimo. La frase dice así. Ma prof de français est native, mais elle est très avec l'espagnol. Alors, quelle est la réponse correcte? Ça pourrait être la A, familiale, la B, familier, la C, familière, féminine, ou la D, familiale, en su forma féminine. Je vous laisse quelques secondes. Alors, la réponse correcte, c'est bien évidemment la C. Et pourquoi c'est la C, la réponse correcte? Bien, porque en este caso estamos utilizando la estructura que habíamos visto antes. ¿Os acordáis? Es la estructura être familier avec
quelque chose. Entonces tenemos que utilizar el adjetivo familier. Además, en este caso estamos refiriéndonos a ella, con lo cual tenemos que utilizar familière en su forma femenina y pas famille en su forma masculina. Est-ce que vous savez deviner? Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 7, es decir, el ejercicio número 7. Mucho ánimo. La frase dice así: Faites attention, dans un contexte formel, il faut éviter les mots trop Alors, quelle est la réponse correcte? Ça pourrait être la A, familial, ça pourrait être la B, familier, la C, familière, en su forma femenina, ou la D, familial, en su forma femenina. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la B, familier, en su forma masculina. ¿Pourquoi c'est la B la réponse correcte? En este caso, hablamos de que hay que evitar las palabras demasiado familiares. Familiar en el sentido de coloquial. La palabra mot es masculina en francés, a diferencia del español que es femenino, decimos la palabra. En este caso, además, está escrito con S, con lo cual indica que es plural. Con lo cual tenemos que utilizar el masculino plural. Et voilà pourquoi la réponse correcte, c'est la B, familiar, en plural. Alors, comment s'est passé le test? J'espère que vous avez bien réussi. Sobre todo, espero que estos ejercicios os hayan ayudado a entender cómo usar los adjetivos familial y familier en francés. Et si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. Recordar que lo más importante no es la nota de un test, sino que lo más importante es que sigáis estudiando y esforzándoos en vuestro aprendizaje del francés. Y solo así conseguiréis grandes resultados. Tener en cuenta también que solo el hecho de hacer todos estos ejercicios es un gran logro. Así que c'est déjà magnifique. Alors, toutes mes félicitations. Vous avez très bien travaillé. Bueno, si este contenido te ha gustado, yo te invito a suscribirte a mi canal Le Français à ma manière para seguir aprendiendo de una forma diferente. Parce qu'apprendre autrement, c'est possible. Bon courage et à la prochaine!